matemática y se me iba a hacer un poquito difícil. Pero bueno, ahora sí, quiero empezar con la sesión del día de hoy diciéndoles que nosotros al menos ya estamos en el tema número 11 y en este tema nosotros vamos a ver el núcleo celular. Ustedes ya conocen al núcleo y saben que va a ser una organela bastante, pero bastante importante. Y por eso me gustaría empezar con una pregunta, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe qué característica, o mejor dicho, cuál es el tipo de célula que va a presentar el núcleo celular o si se encuentra en ambos tipos de célula que ustedes conocen? A ver, por ejemplo, Álvaro, no sé si me entendiste la pregunta, pero básicamente, tanto en procariotas como en eucariotas, nosotros vamos a encontrar la presencia del núcleo celular. Dime sí o no y en dónde se encuentra. En eucariotas está definido y en las procariotas no. Ya, Pero muy bien. perfecto. ¿Y cómo se encuentra el material genético entonces en una procariota? No sé si lo recuerdas. Esparcido en el citoplasma. Ya, y también teníamos la presencia de un plásmido, ¿cierto? El cual era un material extragenómico, el cual se encontraba también en el citoplasma. Perfecto, chicos. Y justamente esa va a ser una de las características más importantes del núcleo celular. ¿Por qué? Porque la presencia del núcleo va a ser el que va a definir, o mejor dicho, va a diferenciar una célula procariota de una célula eucariota. Además, como podemos ver en esta imagen, el núcleo celular básicamente va a ser un compartimiento delimitado por una envoltura. Es decir, va a presentar una doble membrana. Dentro del núcleo celular, como ya sabemos, básicamente va a ser el punto de reserva de todo nuestro material genético. Y por eso es ay, perdónenme la vida, chicos, un segundito, ya. Y por eso es justo este punto en donde vamos a encontrar nosotros a la cromatina, al nucleolo y también al nucleóplasto. Perfecto. Ahora me gustaría saber, ¿cómo te llamas tú? Daniela. Hola Daniela, Daniela Valentina, ¿cómo estás? ¿Sabes cuáles van a ser aquellas funciones que van a tener el núcleo celular? Son bastante sencillas, la verdad. Sería guardar el material genético. Ya, almacenar el material genético, perfecto. ¿Y se te viene otra a la mente? em, bueno, controlar las funciones de la célula. Exactamente, y nosotros podríamos decir que el núcleo va a ser el encargado del control de esta expresión génica, ¿cierto? Algo importante también que tenemos que recordar del núcleo es que va a tener una función muy importante que va a ser la protección del ADN, que es básicamente lo mismo, justamente lo va a almacenar y al mismo tiempo lo va a proteger. Además, algo importante que tenemos que recordar del núcleo celular es que el núcleo celular va a contar con varias estructuras las cuales la van a componer. En este caso, nosotros vamos a empezar con que el núcleo cuenta con una envoltura celular, el cual va a ser, por así decirlo, la capa principal que va a tener de protección el núcleo. Dentro de esta envoltura, nosotros vamos a tener la presencia de los poros nucleares, los cuales, como ya saben, pues al ser un poro, lo que va a hacer es que va a permitir la comunicación entre el interior del núcleo y también el citoplasma de nuestras células, ¿no? Porque van a ser cruciales a la hora, por ejemplo, de la transcripción de las proteínas. Ya, perfecto. Algo importante también es que al hablar del núcleo, nosotros vamos a tener también la presencia de una lámina nuclear, vamos a tener en este caso la presencia del nucleoplasma, de la cromatina y de los nucleolos. Pero bueno, esto ya son cositas que vamos a ir detallando poco a poco al hablar acerca de la estructura del núcleo. Cuando hablemos de la estructura del núcleo, tienen que recordar que vamos a tener 5 componentes principales. Como habíamos estado checando, la primera va a ser la envoltura nuclear, que era esta capa de protección que va a tener el núcleo, que va a ser bastante densa, ¿no? Y va a ser básicamente la principal capa de defensa que vaya a presentar. Esta va a contar con 2 membranas y también la presencia del complejo de poro nuclear, que ahorita vamos a checar cuáles van a ser las funciones de ambas. Y como les comentaba, al tener 2 membranas, vamos a tener una membrana nuclear externa en la que nosotros vamos a encontrar la presencia de los ribosomas, una membrana nuclear interna y también vamos a presentar el complejo del poro nuclear. Luego vamos a tener al nucleolo,
y también la presencia de la cromatina y de los cromosomas. Y al hablar de cromatina, como iremos checando un poco más adelante, nosotros vamos a poder realizar una división en dos, que van a ser la eucromatina y la heterocromatina. De igual manera, como habíamos checado con la imagen anterior, les he traído esta imagen de una célula eucariota, donde vamos a ver la disposición de varias organelas, ¿no? Digamos que este es un enterocito, y vamos a tener en esta parte de la zona apical, donde normalmente nosotros encontraríamos las microvellosidades, y vamos a tener la presencia de las organelas. Tenemos a nuestra membrana plasmática, tenemos a múltiples organelas como lo pueden ser una mitocondrias, un retículo endoplasmático, y luego vamos a tener a la presencia de nuestras organelas membranosas. Y algo muy importante, justo al hablar del núcleo, es la conexión que nosotros vamos a tener entre la membrana, que en este caso sería el retículo endoplasmático rugoso, junto con el núcleo celular. ¿Por qué? Porque estos van a tener que, como ven, tener una continuidad o estar conectados con respecto a envoltura y retículo endoplasmático rugoso, para que pueda mediarse el dogma de la biología molecular, específicamente el paso de la transcripción de las proteínas. Y al hablar un poquito más detalladamente del núcleo, como estábamos checando un poquito más atrás, pues en primer lugar podemos ver que está conectado con el retículo endoplasmático rugoso principalmente. Luego vamos a tener la presencia del nucleolo, de la cromatina, que va a ser la condensación de nuestro material genético, el nucleoplasma, y también vamos a tener la presencia de los complejos de poro nuclear. Y luego de ellos vamos a tener a las envolturas nucleares. Pero ya, Shirley, me has hablado 5 veces de las envolturas nucleares y que va a ser la capa más densa que va a tener y la protección de nuestro núcleo, pero quiero saber a qué te refieres con eso. Bueno, chicos, en este caso, al nosotros hablar de la envoltura nuclear, tenemos que entender que va a ser básicamente esta doble membrana, las cuales van a estar dispuestas en paralelo y separadas aproximadamente de entre 10 a 50 nanómetros, que como les comentaba, lo que van a hacer es que van a brindarle en primera protección al núcleo, es decir, protección a nuestro material genético, y también va a permitir que nosotros definamos a nuestro núcleo. Es básicamente como nuestra membrana plasmática, por así decirlo, ¿no? Solo que en este caso, en vez de proteger a toda la célula, nosotros estamos protegiendo a nuestro material genético. Algo importante también es que a ustedes, no sé si pueden checar en las diapos que estoy proyectando, pero nos dice que van a ser dos membranas concéntricas. Es decir, que estas van a orientarse, ambas van a orientarse hacia un punto en específico. Y este punto básicamente va a estar ocupado, por así decirlo, por nuestro complejo del poro nuclear, que va a ser, como pueden observar, justamente este porito que va a estar entre las conexiones de ambas membranas. Ahorita vamos a checar esto un poquito más a profundidad. Algo importante también es que entre una membrana y la otra, nosotros vamos a tener a los espacios perinucleares, las cuales van a ser las encargadas de poder separar las membranas, y también vemos cómo estas membranas pues se van a fusionar justamente en los lugares de formación de los poros, ¿no? Los cuales van a ser estructuras las cuales están atravesando ambas capas. Algo importante también que tenemos que recordar es que estas membranas van a ser altamente reguladas. Van a ser barreras con una permeabilidad muy selectiva, y lo que van a permitir es justamente mediar la comunicación entre el citoplasma y el contenido del núcleo celular. Como les venía comentando, nosotros básicamente vamos a tener una doble capa. Es decir, vamos a tener una membrana interna y una membrana externa. Nunca tienen que olvidarse que obviamente la membrana externa va a encontrarse en contacto con nuestro citoplasma, mientras que la membrana interna justamente va a estar en contacto con el nucleoplasma, que va a ser algo así como el citoplasma que va a tener nuestro núcleo. ¿Ok? Ya. Tenemos que entender también que estos van a tener, como les comentaba, es como si nosotros habláramos de una membrana plasmática, y tienen que entender a los complejos de poro nuclear como si fueran proteínas integrales, que lo que van a buscar mediar es el traspaso de los iones, ¿no? Ya sea de manera, no sé, digamos que queremos que diferentes iones o moléculas ingresen a nuestro núcleo, como si nosotros estemos buscando que se exporten. Básicamente van a ser como unos canales que van a mediar la comunicación. De igual manera, vamos a tener la presencia
presencia de varios complejos, o sí, de varios complejos, de varias proteínas, las cuales van a ser aquellas que se encargan de componer a este poro. Así que para ello, primero vamos a ir detallando un poquito más cómo es que nosotros definimos si estamos hablando de la membrana externa o de la membrana interna. De igual manera, para esto tenemos que en primero saber hacia qué lado de la membrana estamos mirando. Si nuestra membrana, en este caso, se encuentra en contacto con el citoplasma, como les venía comentando, estamos hablando de esta membrana nuclear externa, la cual también va a ser continua con el retículo endoplasmático rugoso, porque justamente es esta la que está midiendo la conexión, pues chicas. De igual manera, al estar conectada con el retículo endoplasmático rugoso, lo que va a hacer es que va a interactuar con los ribosomas que se encuentran involucrados en la síntesis de proteínas. Además, algo importante también es que estas proteínas, las cuales vayan a ser sintetizadas, se van a transportar hacia el espacio perinuclear, ¿no? Las cuales van a estar básicamente en esta luz del retículo endoplasmático, porque lo que vamos a buscar luego de poder hacer la síntesis de proteínas, como habíamos visto, pues chicos, lo que queremos ahora es que éstas se transporten y lleguen hasta el aparato de Golgi para que puedan ser empaquetadas y ya vayan a los lugares para que puedan cumplir la acción biológica que tienen que cumplir esta proteína. De igual manera, vamos a tener también a nuestra membrana nuclear interna. Como les comentaba, si esta ya es interna, ya no va a encontrarse en contacto con el citoplasma, sino más bien con el nucleoplasma. Esta no va a contener ribosomas en sí, sino que lo que va a tener es la presencia de proteínas de anclaje para la cromatina y la lámina nuclear. ¿Por qué? Porque aunque no esté aquí graficada de manera directa, básicamente la lámina nuclear va a encontrarse así. Van a ser fibras las cuales vamos a tener entre la membrana interna y también nuestro nucleoplasma. Como les comentaba, esta capa va a carecer de ribosomas y esta es una característica muy importante para poder diferenciar la membrana externa de la membrana interna. Y algo importante también es que esta membrana va a ser continua con la membrana nuclear externa. Entonces, básicamente es un juego de membranas, ¿no? Tenemos que recordar en primer lugar al retículo endoplasmático rugoso. Acá vamos a tener a nuestro núcleo celular, el cual, como habíamos visto, básicamente cuenta con dos capas, que sería la membrana externa y nuestra membrana interna. Entonces, si tenemos una membrana la cual se encuentra en contacto con nuestro retículo endoplasmático rugoso y sabemos que este retículo es caracterizado por la presencia de ribosomas, pues recordamos que justamente la membrana nuclear externa va a ser la que tenga la presencia de ribosomas, mientras que la interna no va a tener presencia de ribosomas, pero va a ser continua a la membrana externa. Esas son las características principales de ambas membranas, chicos. La verdad es que no es nada difícil. Ahora sí, pasemos a lo que... Ah, bueno, en esta parte también les había colocado un cuadrito donde nos daba un pequeño resumen de cuáles van a ser estas características de nuestras membranas de la envoltura nuclear. Y como les venía diciendo, esto es básicamente un resumen de lo que ya habíamos conversado, es que estas membranas lo que buscan es formar esta barrera altamente regulada para que se pueda impedir, o más que impedir, se tenga un mejor control a la hora del paso de los iones, ¿no? Tales como los solutos o las macromoléculas y tal. Y además, algo importante, que es justo lo que les están comentando aquí, es que estas no van a ser membranas aisladas. No es que, como la membrana plasmática, por ejemplo, no es que sean independientes, sino que ambas van a estar interconectadas y estos puntos de unión van a ser aquellos puntos los cuales están interactuando con nuestro complejo del poro nuclear. Bueno, de igual manera esto es nada más lo que habíamos estado checando y en esta parte es donde podemos verlo graficado de mejor manera. Como tenemos a nuestra membrana nuclear externa, el cual va a estar en contacto con nuestro retículo endoplasmático rugoso, que va a tener ribosomas y por ello va a permitir que nosotros realicemos la síntesis de la proteína. Y luego ya tenemos también a la membrana nuclear interna, la cual se va a encontrar en contacto con la lámina nuclear y también con la membrana nuclear externa. Listo. Ahora sí, ya teniendo bien definidos cuál es una capa y cuál es la otra, ya podemos empezar a hablar de cómo va a hacer que esta estructura denominada complejo del poro nuclear pueda permitir la unión entre ambas, ¿no? En primer lugar, tienen que recordar siempre, siempre, siempre que, como les digo, este poro va a trabajar como un canal.
¿ok? Y este poro, de igual manera, va a estar formado, en este caso, por las nucleoporinas. A mí me hizo recordar mucho a las acuaporinas, por ejemplo. No sé si recuerdan este tipo de canales que permitían el paso del agua. Bueno, en este caso, el complejo del poro nuclear, o también le dicen CNP, va a estar formada por nucleoporinas. Y lo que vamos a hacer es que estas van a estar organizadas en anillos. Nosotros vamos a tener la presencia de 3 anillos y de hecho quiero que lo vean en esta parte de la gráfica. No sé si pueden observarlo, pero vamos a tener a un anillo citoplasmático, el cual sería justamente el anillo que nosotros podemos encontrar en esta parte. Y luego vamos a tener también la presencia de un anillo radial y un anillo nuclear. Y el poder definir bien cuál va a ser cada uno de los anillos que lo componen es muy importante, porque si nosotros no entendemos cuáles son los anillos, o mejor dicho, si nosotros olvidamos cuáles son los anillos, podemos perder las características principales de estos, ¿no? Pero la verdad es que son bastante sencillas. En este caso, al ser el anillo citoplasmático, pues la característica principal que va a tener es que este anillo va a encontrarse en contacto con el citoplasma. Y de ahí viene su nombre. Porque no tienen que olvidarse que esta partecita de acá van a ser pues básicamente las membranas nucleares, ¿no? Tanto la externa como la interna. Entonces, el primer anillo, el cual se encuentra en la parte citoplasmática, va a ser justamente el anillo citoplasmático. Luego vamos a tener la presencia del anillo radial, el cual va a encontrarse situado entre el espacio que van a formarse entre ambas capas de la membrana. Es decir, este anillo radial va a encontrarse situado en el espacio perinuclear. Y va a ser el responsable del poder anclar el complejo del poro hacia las membranas de esta envoltura. ¿Ok? Entonces, el anillo radial lo que va a permitir es el anclaje del complejo. Y luego ya vamos a tener al anillo nuclear, que si el anillo citoplasmático está orientado hacia el citoplasma, pues en este caso el anillo nuclear lo que va a tener como característica principal es que va a encontrarse orientado hacia el nucleoplasma. Esa es una de las características que van a tener, pero algo que yo realmente recomendaría que recuerden bastante es cuál de estos 3 anillos es el encargado del anclaje, ¿no? Porque va a ser lo que principalmente los va a definir. Algo bastante importante que no sé si lo he colocado aquí, creo que no, es que con qué van a encontrarse en contacto nuestros anillos. En este caso, al hablar nosotros del el anillo citoplasmático, ya sabemos en principio que se encuentra contactado con, en este caso, nuestro citoplasma, pero también asociado a este anillo vamos a encontrar nosotros los filamentos citoplasmáticos. Y aunque estos no van a cumplir un rol muy protagónico, los que sí van a tener un rol bastante especial van a ser aquellos filamentos los cuales se encuentren asociados a nuestro anillo nuclear. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Al anillo nuclear van a estar asociados, pues de igual manera, los filamentos nucleares. Y estos van a ser muy importantes porque van a conectarse con proteínas, los cuales van a, o mejor dicho, las cuales van a encargarse de poder formar este anillo distal. Y es justamente la unión entre los filamentos nucleares con las proteínas que nosotros encontrábamos que están formando el anillo distal, van a ser ambas las que constituyan a la canasta. Ujú. Nosotros le vamos a decir, mejor dicho, a la canastilla, o si no, también le vamos a decir jaula o la cesta nuclear. Y así básicamente vamos a tener ya todos los componentes, los cuales van a formarnos este complejo. Partimos de los filamentos citoplasmáticos, asociados a ellos vamos a tener a un anillo citoplasmático, luego vamos a tener, básicamente están aquí nuestras membranas, y asociado al espacio entre ambas membranas, pues vamos a tener a nuestro anillo radial. Pegado al anillo radial vamos a tener la presencia de nuestro anillo nuclear, el cual va a contar, al igual que el anillo citoplasmático, con la presencia de filamentos, ¿no? Pero en este caso serían filamentos nucleares, los cuales se asocian a las proteínas que forman el
anillo distal y juntando los filamentos nucleares más el anillo distal, nosotros vamos a tener la presencia de la canastilla o esta jaula o cesta nuclear. Algo importante también es que justamente el canal, el cual va a formarse por este poro, va a estar compuesto por unas proteínas, las cuales van a ser de igual manera nucleoporinas, pero estas van a ser unas nucleoporinas muy especiales, que en este caso van a ser las nucleoporinas FG. Y un dato que también se les daba en su teoría es que el diámetro, mejor dicho, de estos complejos del poro nuclear va a ser aproximadamente de unos 80 nanómetros, de unos 80 nanómetros. Ujú. Y pues básicamente de todos estos 80 nanómetros, que la verdad es que sería, digamos, un espacio bastante amplio, pues nada más vamos a tener un espacio para el traspaso de los iones de aproximadamente unos 20 a unos 40 nanómetros. Y este espacio se reduce justamente por la presencia de la canastilla, porque la canastilla lo que hace es como brindarle otro filtro a nuestro complejo de poro nuclear. No sé si me están entendiendo. Es como que al nosotros tener la canastilla, lo que hacemos es, en primera, poder delimitar el diámetro para poder tener nosotros mayor control con las moléculas las cuales estamos pasando desde el ambiente citoplasmático hacia el ambiente nuclear. Y pues básicamente eso sería lo que compone a la envoltura nuclear. De igual manera, es como le comentaba, la estructura más sencilla que nosotros vamos a tener en este núcleo, ¿no? Tenemos la presencia de la membrana nuclear externa, la cual está en contacto con el citoplasma, y tenemos la membrana nuclear interna. Asociadas a ellas vamos a tener al retículo endoplasmático rugoso y entre ambas vamos a tener al complejo del poro nuclear, el que va a permitir el traspaso de los iones. Ya habíamos visto que este complejo del poro nuclear lo que va a hacer es que está compuesto por tres anillos. Vamos a tener al anillo citoplasmático, al anillo radial y al anillo nuclear. Así que no sé si, a ver, ¿cómo te llamas tú? No sé si Alondra me puede decir al hablar de estos tres anillos, ¿cuál va a ser el anillo que se encontraba asociado al anclaje del complejo del poro nuclear hacia la membrana? ¿Lo recuerdas? Disculpa, Alondra. Oli, Oli, Alondra, ¿cómo estás? O bueno, alguno tal vez que recuerde cuál era este anillo que les he hablado como 85 veces, que les decía, ¿no? Que va a ser el que va a tener justo esta característica de permitir que el complejo se encuentre anclado a nuestras membranas. ¿Un anillo radial? Exactamente, va a ser el anillo radial. Ya, perfecto. Bueno, ahora sí podemos continuar con la segunda estructura, la cual va a ser parte de nuestro núcleo que nosotros vamos a denominar lámina nuclear. En este caso, la lámina nuclear va a ser básicamente como si nosotros habláramos del nucleoesqueleto de nuestra célula. Es básicamente, quiero que entiendan al núcleo como una célula chiquitita, ¿no? Que en este caso, pues como vemos, tendríamos su bicapa, que serían nuestras ambas membranas, ¿no? La externa y la interna. Y ahora vamos a tener también un citoesqueleto, que en este caso vamos a denominarlo núcleoesqueleto y va a ser una red proteica formada por filamentos intermedios de tipo 5. Ujú. Lo que nos va a permitir es el poder delimitar la forma y el tamaño del núcleo. Además, como sabemos, este va a ser como un símil, ¿no?, al citoesqueleto, y por eso también le va a brindar este soporte estructural a nuestra envoltura nuclear. Y algo muy importante también es que este nucleoesqueleto lo que va a hacer es que va a servirle al núcleo como un sitio de unión para las fibras de la cromatina, que habíamos estado checando, que era pues un componente bastante importante. Y se ve básicamente así. Va a ser esta red de proteínas que, como habíamos dicho, van a ser filamentos intermedios de tipo 5, que lo que van a hacer es van a brindarle mayor estructura a nuestro núcleo. Y se preguntarán, ya Shirley, está bien, núcleo esqueleto, listo. ¿Para qué es importante? Bueno, como les había comentado y como sabemos, pues al ser algo así como el citoesqueleto de la célula, va a brindarle este soporte.
Y también algo importante y que tienen que recordar al hablar de la lámina nuclear es que no siempre van a ser, o mejor dicho, no todos los núcleos de todas las células van a estar estructuradas de la misma manera. ¿Por qué? Va a depender mucho de el tipo de proteína el cual esté componiendo, en este caso, a nuestro citoesqueleto para que le dé determinadas, no sé cómo decirlo, ¿no? A ver, nosotros vamos a tener múltiples tipos de proteínas. En este caso, al hablar del nucleoesqueleto, habíamos dicho que está centrado, está mejor dicho, formado por las proteínas de tipo 5. En este caso, vamos a tener aquellas proteínas las cuales van a funcionar como láminas que van a ser de tipo A, B o C. Lo vamos a encontrar de igual manera distribuidos en el núcleo y algo muy importante va a ser la función que van a contener, que en este caso va a ser la estructura y la reorganización nuclear y por eso te dice que se va a encontrar en el núcleo. Dudo mucho que les vayan a preguntar acerca de otras proteínas las cuales se encuentran asociadas a funciones similares, como van a ser los neurofilamentos, por ejemplo, pero también vamos a tener la presencia de algunas otras, ¿no? Yo les diría, al menos para el examen, pueden echarle un ojito, pero les diría que principalmente se centren en cuál va a ser el componente principal, en este caso del nucleoesqueleto, porque no vaya a ser que le vayan a poner filamentos intermedios, ustedes digan, ya, sí, chévere, va a ser filamentos intermedios mi respuesta, pero en vez de ponerles de tipo 5 van a ser filamentos intermedios del tipo 2 los cuales pues no van a estar asociadas a los filamentos del núcleo, sino que van a estar asociadas en este caso a las células epiteliales. Así que yo creo que básicamente para eso les va a servir la presencia de este cuadrito. De igual manera, algo importante también es que al nosotros hablar acerca de la lámina nuclear, es que esta lámina nuclear también va a estar adherida a tanto las membranas que nosotros habíamos visto que forman parte de la envoltura nuclear, como a la cromatina. Y lo van a hacer dependiendo de las subunidades de las cuales nosotros estemos hablando, ¿no? En este caso, habíamos checado que al hablar de los filamentos intermedios de tipo 5 teníamos la presencia de tres tipos de láminas, que eran las láminas A, las láminas B y las láminas C. Y es importante que ustedes lo diferencien. ¿Por qué? Porque no todas las láminas van a cumplir la misma función. Y para esto les traje esta imagen. En este caso, nosotros vamos a hablar acerca de cuál es la función que van a desarrollar la lámina A y la lámina C. Que lo que es más importante que recuerden es que ambas láminas se van a encontrar asociadas, es decir, van a tener puntos de unión hacia en este caso van a tener puntos de unión para la cromatina, para poder fijarle justamente lo que conversábamos, ¿no? Le va a dar soporte a a la cromatina. Y algo importante también es que también van a presentar puntos de unión para para la lámina B. Mientras que la lámina B, a diferencia de la A y la C, va a presentar estos puntos de unión para el receptor de la lámina, que en este caso sería de la lámina B específicamente, y también va a presentar estos sitios de unión para la lámina A y para la lámina C. Entonces, si viene una pregunta en la que ustedes agarran y les dicen, ah, ya, ¿sabes qué? La heterocromatina se encuentra ligada a la lámina B. Pues ya saben ustedes que no sería una preposición la cual sea verdadera, porque la heterocromatina se va a unir de manera directa a las subunidades A y C, mientras que la subunidad B va a estar asociada al receptor, el cual va a permitir su anclaje a la envoltura nuclear y también va a presentar estos sitios de unión para las otras láminas. No sé si me están captando la idea, pero es importante que ustedes puedan diferenciar los puntos de unión que van a tener estos componentes, ¿no? Ya. Algo importante también del complejo de la lámina nuclear es que va a ser una estructura la cual, al ser parte del citoesqueleto, no es que cuente con nada más un tipo de proteína. Y vamos a decir, ah, ya sí, mira, tenemos a nuestra lámina que va a hacer esto y lo otro, lámina A, lámina B y lámina C. No, sino que nosotros vamos a tener también diferentes dominios. En este caso, vamos a tener en primera la presencia del link, por ejemplo, que nosotros lo podemos checar en la parte de acá. Vamos a tener el complejo link, que básicamente es denominado el complejo enlazador del citoesqueleto. Es decir, nos va a brindar el soporte para que nosotros podamos fijar el citoesqueleto de nuestro núcleo hacia, en este caso, pues nuestra envoltura nuclear. Ya,
Y se preguntarán, ¿por qué es importante que yo entienda a qué se refiere con este complejo enlazador? ¿Por qué? Porque este complejo en sí va a presentar dos dominios. Aquí lo podemos ver de manera un poco más detallada. Por ejemplo, aquí vamos a tener los diferentes complejos. En este caso sería el complejo enlazador del citoesqueleto, y es que nosotros vamos a tener la presencia de dos dominios. Vamos a tener la presencia del dominio SUN y también del dominio cache. El dominio SUN básicamente va a ser aquel dominio el cual interactúe de manera directa con las láminas y el cual se vaya a extender a lo largo de toda la membrana nuclear, que si no me estoy equivocando, sería de la membrana nuclear interna, porque como estábamos checando, pues tenemos, ¿no?, a la externa, la cual se encuentra en contacto con el citoplasma, y la interna, la cual está en contacto con el nucleoplasma. Mientras que el dominio cache lo que va a hacer es justamente lo contrario, ya que este dominio se va a encargar de la interacción con las proteínas, las cuales vayan a encontrarse en el espacio perinuclear, y lo que va a buscar el dominio cache es el poder cruzar la membrana nuclear, la membrana nuclear externa, para que los componentes del núcleo esqueleto se puedan adherir, en este caso, al citoesqueleto de la célula. Y por eso vemos como el dominio cache lo que media es justamente la unión entre el dominio SUN con el citoesqueleto de la célula. Y por eso vamos a ver cómo se está ligando, en este caso, a un microtúbulo. No sé si se me está dejando entender, pero en resumidas cuentas, lo que nosotros estamos buscando aquí con el complejo Link es el poder hacer la unión entre nuestro núcleo esqueleto con nuestro citoesqueleto, que como ya sabemos es el responsable de poder brindarle la estructura a la célula y también esta resistencia a la tensión. Va a ser bastante importante porque nos va a permitir justamente que la función que en este caso desempeña el núcleo esqueleto se haga de una manera más segura, por así decirlo, ¿no? Se desarrolle mejor esta unión o esta protección que tiene que brindar. Y por eso nosotros dividimos el complejo Link en dos partes, en un dominio cache y un dominio SUN. El dominio SUN va a ser el cual se encuentra asociado a la membrana nuclear interna y también se encuentre de manera directa asociada a la lámina nuclear, o en este caso sería al núcleo esqueleto. Y también vamos a tener a nuestro dominio cache, el cual, a diferencia del anterior, que sería el SUN, lo que va a hacer es que va a brindarle la unión a nuestro núcleo esqueleto con el citoesqueleto de la célula. Y por eso lo que va a hacer es que va a atravesar esta membrana externa. ¿Ok? Espero que sí se me esté entendiendo, chicos, y si no se me está entendiendo porque los estoy mareando un poco, necesito que me lo digan, porque si no yo voy a seguir avanzando. Así que sí. Y esto lo vamos a ver un poquito mejor, por así decirlo. O sea, ya entendiendo los dominios, nosotros vamos a poder ahora clasificar cuáles van a ser las proteínas las cuales se encuentren asociados a cada uno de ellos, ¿no? Porque, como vemos, al hablar acerca de esta unión entre núcleo esqueleto y citoesqueleto, nosotros vamos a tener estas proteínas, las cuales vayan a estar formando, por así decirlo, un complejo proteico SUNCACH, los cuales buscan conectar al núcleo y al citoplasma por medio de la envoltura nuclear. Listo. A ver, algo importante también que tenemos que recordar en este caso es que el dominio cache o las proteínas asociadas al dominio cache no van a estar limitadas a unirse únicamente a los microtúbulos, sino que van a unirse a todos los componentes, en este caso del citoesqueleto, como lo podría ser un microtúbulo, un filamento de actina o un filamento intermedio. Mientras que las proteínas asociadas al dominio SUN lo que van a hacer es que, como habíamos checado, van a unirse de manera directa a la lámina nuclear y a la cromatina. Ahora sí, teniendo ya un poco mejor definido, en este caso, cuál va a ser los dominios de ambos complejos, tenemos que recordar también que lo que nosotros estamos buscando ahora es el poder entender cuáles van a ser aquellas proteínas las cuales vamos a encontrar asociadas a cada uno de los dominios. En este caso, en primer lugar, vamos a tener a la proteína que va a ser este receptor de la lámina B, el cual nosotros estábamos diciendo, no sé si recuerdan, que tenía estos puntos de unión para la lámina A, para la lámina C y también para, en este caso, la envoltura nuclear. Ya, vamos a tener en primer lugar esta proteína y luego vamos a tener a la
2, la cual va a ser la proteína 2 asociada a la lamina y vamos a tener también asociadas a la hemerina y la MAN1. Y algo importante también es que en este caso el receptor de la lámina B también se va a encontrar unida a una proteína que en este caso nosotros le vamos a decir HP1, la cual va a ser la proteína de la heterocromatina 1, que no se encuentra en el extracelular, sino que se encuentra en el intra. Y básicamente lo que nos van a permitir estas proteínas va a ser poder mediar, como les comentaba, pues esta interacción entre el núcleo y citoesqueleto. Es lo único, la verdad, que van a desarrollar. No es nada complejo tampoco, simplemente es importante que puedan diferenciar ambos dominios, ¿no? Recuerden siempre que el Zoom va a la parte interna y por eso está relacionada, en este caso, con nuestra lámina nuclear, mientras que el cache se encuentra para el citoesqueleto, bueno, para el citoesqueleto y se asocia también con el citoplasma. Listo. Algo importante también de la lámina nuclear es que muy aparte de que vayan a permitir darnos estructura tal, también lo que va a permitir es el desmontaje y el montaje de la envoltura nuclear durante las divisiones que se realizan en el ciclo celular. No sé si ustedes han podido checar un poquito ya acerca del proceso de mitosis y meiosis, pero cuando nosotros hacemos esta división celular, algo que tiene que pasar es que en primera va a tener que reorganizarse, ¿no? Nuestro material genético, van a formarse en este caso los cromosomas para que pueda dividirse la célula. Y así como se divide la célula, también van a generarse una copia de dos núcleos, por así decirlo. Entonces, justamente van a ser la unión entre los dominios del núcleo y el citoesqueleto, los cuales vayan a permitir este ensamblaje y desensamblaje del núcleo. Algo importante también es que nuestra teoría al menos nos dice que al inicio de la mitosis, la lámina nuclear siempre debe ser aquella la cual se vaya a desensamblar. ¿Por qué? Porque al realizar este desensamblaje, como les comentaba, lo que va a hacer es que va a permitir justamente la fragmentación de la envoltura nuclear. Y también nos detalla que al finalizarse la mitosis, lo que nosotros necesitamos en vez de desensamblar nuestro núcleo es hacer el proceso contrario. Entonces, una vez ya se dividieron ambas células, lo que va a pasar ahora es que esta lámina va a permitir que se vuelvan a reensamblar los núcleos para poder tenerlos nuevamente definidos. Y para esto también les traje esta imagen, en donde vamos a ver básicamente cuáles van a ser las acciones opuestas entre las quinasas y las fosfatasas, que lo que buscan es justamente controlar este proceso que les estaba comentando, ¿no? Este proceso o este estado de ensamblaje, desensamblaje entre los filamentos intermedios y la lámina nuclear. En este caso, lo que nosotros vamos a estar viendo es pues el proceso de división celular. Podemos checar en este caso a la interfase, vamos a tener a la profase, a la telofase, sí, a la telofase temprana y a la telofase tardía. Y lo que nosotros estamos viendo básicamente es este proceso de, en primer lugar, el desensamblaje que tiene que tener nuestra lámina nuclear para que pueda realizarse la división celular y luego cómo poco a poco, en este caso en la telofase temprana, va a empezar con el proceso del ensamblado para que ya en la telofase tardía pueda ensamblarse por completo. Algo importante también es recordar específicamente en qué fase exacta de nuestro ciclo celular es en donde se esté dando el desmontaje y el reensamblaje de la lámina nuclear. Como les comentaba, básicamente solamente tienen que recordar que el desmontaje lo teníamos nosotros en la profase, ¿cierto? Y este desensamblaje, mejor dicho, va a encontrarse inducida por la fosforilación. ¿Ok? Y sí, va a ser inducida por la fosforilación, mientras que el ensamblaje o el reensamblaje vamos a encontrarlos nosotros en la telofase. En este caso va a darse principalmente o va a empezar en la telofase temprana y luego va a finalizarse este reensamblaje en la telofase tardía. Y a diferencia del anterior, ya no va a estar inducida por la fosforilación, sino que en este proceso lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar los fosfatos por fosfatasas
específicas. Y algo muy importante también es que cuando termine ya el proceso de la mitosis, es decir, cuando la envoltura nuclear vuelva a formarse, pues las láminas tienen que asociarse de igual manera, de manera progresiva, con la cromatina condensada. Y algo importante también que tenemos que recordar de la lámina nuclear es si esta, o es mejor dicho, qué va a pasar cuando nosotros tengamos, no sé, algún tipo de problemas en el ensamblaje y el desensamblaje. Y es aquí en donde nosotros podemos presentar el síndrome de la progeria Hutchinson-Gilford. Soy un poquito mala pronunciando los nombres, mil disculpas, pero básicamente al hablar nosotros de este síndrome, lo que nosotros estamos presentando es justamente una mutación en los genes, los cuales se encargan de traducir las proteínas de las láminas nucleares. ¿Y qué va a pasar entonces? Y de hecho, justo en el artículo del cual se ha extraído la información, lo que nos decía es que si nosotros teníamos a un paciente el cual tenía una alteración en el proceso de las láminas nucleares, por ejemplo, y por eso se le decía que tenían la presencia de, en este caso, la lámina A truncada, porque va a ser la lámina A la cual no se esté uniendo de manera adecuada con la heterocromatina. Lo que va a pasar es que vamos a tener una deformación en el núcleo. Y con esta deformación, la cual nosotros encontramos en el núcleo, va a estar asociada la presencia de este síndrome. Y es muy similar como, por ejemplo, a los procesos que nosotros veíamos con no sé, por así decirlo, con la alteración de las mitocondrias, ¿no? Que, ya decíamos, si nosotros tenemos una alteración en este caso con las mitocondrias, ya tenemos alteraciones con el proceso de la generación de la energía y esto nos traía múltiples alteraciones. Bueno, de igual manera, por eso es importante la presencia de que todas las proteínas que se encuentren asociadas a la lámina nuclear se encuentren pues funcionando de manera correcta y presenten de manera correcta también los puntos de unión tanto para la cromatina como para las proteínas que se encuentren asociadas. Así que sería importante que recuerden este nombre, chicos, que va a ser justamente la alteración de la laminina A. Ujú. La cual era esta proteína que pues teníamos asociada a la heterocromatina junto con la lámina C. Y al hablar también acerca de este proceso, es importante recordar cómo es que va a funcionar el proceso de la importación y la exportación nuclear. La verdad es que no es nada complejo y en este proceso lo que nosotros estamos buscando, en resumidas cuentas, es el poder pasar moléculas, compuestos o diversos iones entre el nucleoplasma, o mejor dicho, desde el nucleoplasma hacia el citoplasma o viceversa, ¿no? Del citoplasma al nucleoplasma. Y es así en donde nosotros llevamos a cabo el proceso de importación y exportación. En primer lugar, tenemos que ubicarnos. ¿En qué parte de la membrana es en donde va a llevarse a cabo este proceso? Pues justamente va a ser en el complejo del poro nuclear. Este proceso, como lo estamos checando en las imágenes, va a ser un proceso bidireccional y también va a darse de manera continua entre el citoplasma y el núcleo. Algo importante también es que el traspaso de estas moléculas tienen que ser específicamente de moléculas pequeñas, que van a ser menores a 5000 Daltons y tienen que difundirse de manera bastante rápida por el complejo de poro nuclear. Y algo importante es que dependiendo de las características de la molécula, como en este caso, que sean menor o igual a los 5000 Daltons, pues puede permitir justamente el paso o el paso libre de las moléculas, ¿no? Entre el citoplasma y el núcleo. Ya. Y algo importante es que no nada más se va a limitar a proteínas de pequeño tamaño, sino que también puede hacerse el paso de las proteínas de gran tamaño, pero el problema que van a presentar es que este paso de entre citoplasma núcleo va a darse de manera bastante lenta y que no todo, y al igual que nuestra membrana plasmática en este caso, no es que absolutamente todas las moléculas que quieran pasar por este complejo del poro nuclear lo vayan a hacer, no, sino que de igual manera va a ser un proceso bastante selectivo. Ya, ahora sí, hablemos un poquito más, así de manera bastante sencilla también, en qué consiste el proceso de la importación nuclear. En primer lugar,
para poder entender el cómo se lleva a cabo, ustedes tienen que recordar cuáles van a ser las proteínas las cuales se encuentren asociadas al proceso. Y la verdad es que en este caso es bastante, pero bastante sencillo, ya que si nosotros estamos hablando acerca de la importación nuclear, las proteínas asociadas van a ser justamente las importinas. Mientras que si hablamos en este caso del proceso de exportación, pues nosotros estamos hablando acerca de la unión con las exportinas. Ya, ahora sí. ¿En qué consiste básicamente el proceso de la importación nuclear? Como les comentaba, lo que nosotros necesitamos principalmente va a ser la presencia de las importinas, las cuales van a ser proteínas, las cuales van a unirse a una señal de localización nuclear, que va a ser justamente esta, que van a unirse a una señal de localización nuclear, la cual es denominada NSL. NLS, ajá, que va a ser la molécula la cual va a ser importada, ¿no? De cargo. Luego, ¿qué va a pasar? Durante el proceso de esta importación, las importinas que van a interactuar con las proteínas del complejo del poro nuclear, lo que buscan es el poder guiar a las moléculas las cuales se encuentran en el citoesqueleto hacia adentro del nucleoplasma. Algo importante también es que van a ser muchas proteínas las cuales son requeridas dentro del núcleo, como en este caso podrían ser las histonas, las polimerasas del ADN, el ARN, los reguladores de la transcripción, los cuales van a ser importados desde el citoplasma, ya que como sabemos, normalmente una proteína es sintetizada en este espacio. A ver. Para entender un poquito más cómo es que se da este proceso de la importación nuclear, es que nosotros lo que vamos a buscar es generar complejos. En este caso, vamos a tener el complejo de importina con la carga. Y lo que va a pasar es que se va a mover a través, pues este complejo lo que va a hacer es que va a movilizarse a través del poro nuclear mediante las uniones y disociaciones sucesivas, consecuencias de FG, que en este caso serían repetidas y adyacentes a las nucleoporinas. Además, algo bastante importante es que este complejo no es que vaya a tener un paso libre, sino que lo que va a buscar es que vaya saltando de una nucleoporina a otra en el interior de este complejo del poro nuclear. Y además, una vez que ya haya ingresado el complejo dentro del núcleo, pues en este caso las proteínas pues, de que forman parte del complejo, pues van a disociar su carga y van a volver hacia el citosol. A ver, en este caso, para poder graficarlo y hacerlo así de manera bastante rápida, chicos, no sé quién ha activado su audio. Listo, ya. Para hacerlo bastante rápido, la verdad es que este proceso es muy sencillo, ¿no? Como les estaba comentando, nosotros vamos a necesitar principalmente una importina. Esta importina lo que va a hacer, o este receptor de importina, lo que va a hacer es que se va a asociar con esta proteína de señalización a la cual nosotros vamos a denominar cargo. Estas van a asociarse y lo que va a pasar ahora es que van a comenzar a transportarse a través de las nucleoporinas que van a estar formando, como habíamos estado checando, este complejo del poro nuclear. Entonces, van a empezar a migrar hasta que lleguen a la parte del nucleoplasma. Y una vez que ya lleguen hacia el nucleoplasma, lo que va a pasar ahora es que gracias a la presencia del RAN GTP va a permitirse la disociación entre la proteína cargo y la importina. Y es así donde cuando se une el RAN GPT, el RAN GPT con esta proteína receptora de importina, pues va a liberarse otra vez al medio citosólico para que una vez que detecten a otra proteína a cargo, pueda volver a mediarse este proceso de ingreso, liberación, ingreso, liberación. Básicamente es eso. Ya. Mientras que el proceso contrario va a ser justamente la exportación nuclear, porque ahora lo que nosotros necesitamos no es que se importen proteínas las cuales van a ser importantes en el núcleo, como en este caso podría ser la presencia de una histona, ¿no? Sino que ahora lo que nosotros estamos buscando es que se agarren aquellas moléculas las cuales se han formado o sintetizado dentro de nuestro núcleo celular para que se liberen hacia nuestro citoplasma. Entonces,
Como les había comentado, al ser esto el proceso de exportación nuclear, lo que van a necesitar es la presencia de las exportinas. Estas exportinas van a ser proteínas las cuales se encuentran ubicadas en el núcleo celular. Y a diferencia del proceso pasado, nosotros no vamos a necesitar las NLS, las cuales teníamos en las importinas, sino que lo que nosotros vamos a necesitar ahora van a ser las NES, las cuales van a ser la presencia de señales de exportación nuclear, las cuales se van a encontrar presentes en aquellas macromoléculas las cuales querramos nosotros exportar del núcleo hacia el citoplasma, hacia el citoplasma, sí, ya. De igual manera, se va a producir esta interacción con las nucleoporinas porque lo que van a hacer estas nucleoporinas es guiar la carga hacia el citoplasma. Y algo importante también es que al nosotros exportar estos componentes o estas macromoléculas, ya nosotros no estamos exportando proteínas, porque como sabemos las proteínas normalmente se sintetizan en el medio citosólico, sino que lo que vamos a exportar van a ser principalmente ARNs, ¿ok? Van a ser principalmente ARNs, los cuales pueden ser ARNs mensajeros, ribosomales, microARNs y así, ¿no? Los cuales van a ser aquellas macromoléculas sintetizadas en nuestro nucleoplasma que tienen que ser liberadas al citoplasma luego de sufrir por ciertas modificaciones para que ya puedan cumplir en este caso su función biológica, como sería la traducción de las proteínas. Y de igual manera, va a ser un proceso muy, pero que muy similar. Vamos a nosotros en este caso tener a nuestro receptor nuclear de exportación que va a tener que ingresar por el complejo del poro nuclear para poder en este caso captar a la molécula que sería, no sé, un ARN mensajero en este caso, para que pueda mediar esta salida. Lo que va a hacer también es que va a asociarse al RAN GTP para que pueda mediar la salida por medio del complejo del poro nuclear. Va a comenzar a asociarse para que pueda liberarse con las nucleoporinas, las cuales se encuentran incorporadas dentro de nuestro complejo, y luego va, al llegar al medio citoplasmático, lo que va a hacer es que va a disociarse. Y ya vamos a tener, en este caso, la proteína cargo o nuestro ARN mensajero liberado en el citosol. Vamos a tener el desacoplamiento del RAN GTP y también vamos a tener libres, en este caso, esta exportina, ¿no? O este receptor nuclear de exportación. El proceso realmente es bastante, pero bastante sencillo. Espero que lo hayan entendido, porque ahora vamos a pasar a hablar de uno de los componentes principales de nuestro núcleo celular, el cual va a ser el nucleolo. El nucleolo básicamente va a ser un subcompartimiento el cual se encuentre ubicado al interior del núcleo. El nucleolo, a diferencia del núcleo celular, no va a contar con membranas y va a estar formado principalmente por proteínas y por ácido nucleico. Y además, algo muy importante del nucleolo es que va a ser justamente el lugar en donde se va a realizar la transcripción del ARN ribosomal, y también va a ser este el lugar exacto en el cual nosotros vamos a tener el ensamblaje de las subunidades ribosomales. Y para esto nosotros tenemos que entender que vamos a tener nosotros dos componentes al hablar del núcleo, ¿ok? Nosotros vamos a tener en este caso la presencia de un centro fibrilar y también la presencia de un centro granular. Y es importante que ustedes puedan distinguirlo. ¿Por qué? Porque ambos centros van a cumplir un rol bastante distinto. ¿Qué va a pasar? Normalmente, y como decía su pregunta del pasito, al hablar nosotros del componente granular, que van a ser, como pueden checar en esta microfotografía, son como estos granulitos los cuales vamos a tener dentro de nuestro núcleo. Dentro de nuestro nucleolo, pues es justamente aquí en donde se va a dar el procesamiento de los ARN y el ensamblaje de las subunidades del ribosoma, ¿ok? Entonces, es en el componente granular en donde se da el proceso de ensamblaje y también, como les comentaba, el acoplamiento, ¿no? Es donde se procesa y se ensambla. El procesamiento de, en este caso, nuestro ARN. Mientras que en el centro fibrilar
que puede ser el centro fibrilar denso también, depende mucho de en qué parte del centro fibrilar nos encontremos, lo que nosotros vamos a hacer es mediar la transcripción de los genes. Es mediar la transcripción de los genes de ARN. Entonces, básicamente, cuando nosotros queremos llevar a cabo el proceso de transcripción, lo que tenemos que hacer ahora es, en primer lugar, llegar al centro fibrilar para que se dé la transcripción del ARN y posteriormente pasa por el centro granular, que es en donde se va a dar el procesamiento de la información para el ARN y también el ensamblaje. Ujú. Algo importante también del nucleolo y que tienen que recordar es que el nucleolo lo que va a buscar, o bueno, te dicen, ¿no? Va a ser este subcompartimiento ubicado al interior del núcleo y algo importante también, que era lo que les comentaba, es que vamos a tener en este punto el lugar en el cual se va a sintetizar este ARN mensajero. De igual manera es en donde va a llevarse a cabo el lugar de transcripción, como les había comentado, que se va a dar en el centro fibrilar y también el ensamblaje de los ribosomas, el cual va a estar dado en este centro granular. Y estos dos puntos, aunque ahorita parezcan conceptos aislados, cuando ya empecemos a hablar de, en este caso, la replicación, la transcripción y la traducción de las proteínas, pues vamos a ver cómo estos centros van a tomar mucha, pero que mucha relevancia. Así que ahorita sí no se preocupen y no se agobien tampoco por estos procesos, porque van a ser puntos los cuales vamos a ir detallando poquito a poquito con el resto de clases. Así que por eso no se preocupen. Y luego ya viene el proceso, o mejor dicho, de manera un poquito más detallada, el cómo es que se va a llevar a cabo el ensamblaje de las proteínas ribosomales, las cuales vayan a ser importadas, ¿no? En este caso, que van a salir desde nuestro nucleolo hacia, pues, en este caso, nuestro citoplasma. ¿Qué va a pasar? Básicamente, al nosotros hablar acerca de cómo es que se van a ensamblar los ribosomas, yo quiero que recuerden en primer lugar cuáles van a ser aquellos componentes que nosotros teníamos en nuestro ribosoma. Ustedes recuerdan que nosotros teníamos al hablar de ribosoma dos subunidades. Teníamos la subunidad menor y también teníamos esta subunidad mayor, ¿cierto? Bueno, en este caso lo que va a pasar es que ambas subunidades, como habíamos checado en clases anteriores también, ambas subunidades van a estar conformadas por el ARN ribosomal y las proteínas ribosomales. Y lo que vamos a hacer nosotros es realizar justamente el proceso de la transcripción del ARN para que luego puedan ser asociados y así se formen estas subunidades, ¿no? Para poder ensamblar los ribosomas. En este caso no lo vamos a decir de manera tan detallada porque quiero que lo chequemos en esta parte con la siguiente gráfica, que sería esta de aquí. Básicamente lo que nosotros vamos a tener es esto. Nosotros en primer lugar vamos a tener aquellas proteínas ribosomales, las cuales van a ser importadas desde nuestro citoplasma. Estas proteínas van a tener que ingresar hasta nuestro núcleo por medio de nuestro complejo del poro nuclear, como habíamos estado checando. Entonces, van a ingresar hasta nuestro núcleo estas proteínas ribosomales y ahora, ¿qué va a pasar? Pues estas proteínas, o mejor dicho, van a ser transcritas ahora por ARN ribosomal al interior de nuestro nucleolo y van a ser procesados también al interior. Entonces, es aquí en donde va a realizarse la división del pre-ARN y vamos a tener esta división en las dos subunidades. Vamos a tener la división en la subunidad menor y en la subunidad mayor. Sé que es un proceso que está un poquito raro, creo que no se me está entendiendo muy bien, pero tampoco quiero profundizar mucho porque como les comento, este va a ser motivo para clases que van a venir de acá a una o dos sesiones más adelante. Así que con que ustedes entiendan que tenemos que partir con proteínas que vengan desde el citoplasma, que vayan a ingresar posteriormente al núcleo y que vayan a modificar justamente el ensamblaje del pre-ARN para que se dividan en una subunidad menor y una subunidad mayor, es lo más importante y lo que tienen que recordar de esta lámina nada más.
Se me está acabando la batería de la tablet, chicos. Ya, bueno. Entonces, es aquí en donde se va a dar esta división del pre-ARN y lo que van a hacer ahora es que van a formar la subunidad menor y la subunidad mayor, las cuales van a ser condensadas y luego de que ya se hayan estructurado, pues lo que van a tener que hacer ahora es el proceso contrario. Si ya se importaron, ahora lo que van a hacer es que van a tener que salir por medio del complejo del poro nuclear hacia el medio bueno, hasta el medio citosólico para que puedan mediar, ahora yendo a la transcripción, sino la traducción de las proteínas. Ujú. Simplemente, como les comentaba, quiero que recuerden este ingreso, procesamiento en el núcleo y posteriormente salida, porque ya los procesos más detallados los vamos a ver en clases posteriores. Así que por eso no se preocupen. Y luego ya casi que para finalizar nuestra sesión, porque realmente quería hacer esta sesión un poco cortita para que puedan entender más que nada el cómo se da, es que nosotros ahora tenemos que entender el hecho de que nosotros dentro del núcleo tenemos que almacenar, como comentaba una de sus compañeras, una gran, pero una gran cantidad de material genético. Como habíamos estado checando, no sé si ustedes ya tuvieron esta práctica o recién lo van a tener, pero al menos yo recuerdo como cuando llevé biología nos hicieron hacer un experimento en el cual nosotros teníamos que extraer el ARN de un erizo, ¿no? Creo que era un erizo de mar o era un choro, creo que se le dice así a estos animalitos de los cuales se comen en los ceviches. Entonces, se tenía que licuar el choro, si no mal recuerdo, y luego lo que se buscaba en el experimento era extraer el ADN. Y luego de que se realizara el procedimiento, comenzabas a extraerlo con un palito, no recuerdo bien cuál era el nombre del componente, que era básicamente así, y salía una fibra enorme, enorme, enorme. Y de hecho tenía un doctor de biología el cual nos decía que si ustedes comenzaran a desenrollar y a desenrollar el ADN, el ancho que podría tener el ADN de cada persona podría ser equivalente al largo de 5 canchas de fútbol. O sea, es una locura realmente la cantidad de ADN que nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿no? Dentro de cada una de las células. Entonces, se planteó la duda de cómo es que era posible que tal cantidad de ADN sea condensado y para que forme parte pues de cada una de las células que tenemos en el cuerpo. Y como lo habíamos checado hace muchas clases atrás, este proceso se va a llamar condensación. Ujú. Y nosotros le vamos a decir condensación en este caso, en la cromatina. Nosotros vamos a partir, en este caso, de una molécula de ADN y por eso vemos este doble hélice. Y lo que va a pasar ahora es que vamos a formar nuestro nucleosoma. Ujú. ¿Y cómo vamos a formar el nucleosoma? Se preguntarán. Bueno, básicamente va a realizarse el siguiente proceso. Nosotros vamos a tener, en este caso, vamos a tener a unas proteínas denominadas histonas. Ujú. Las cuales lo que van a hacer es que al unirse, en este caso, 5 tipos de histonas, que si no mal recuerdo eran la 1, la 2A, la 2B, la 3 y la 4, lo que van a hacer es que van a formar, como pueden checar en esta imagen, como una bolita de 4 proteínas asociadas, que si no mal recuerdo son 8. Ajá. Y estas histonas lo que van a hacer es que van a darle al ADN un espacio en el que puedan empezar a enrollarse. Y el ADN va a venir y va a empezar a enrollarse, 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 enrollarse a lo largo de las histonas para que ya no ocupen el espacio digamos, de 20 metros, sino que ahora el espacio que ocupen sea un espacio mucho, pero mucho, mucho más chiquito. Es entonces en donde se va a formar, como les comentaba, el nucleosoma, ¿no? Que va a ser la unión del ADN con, en este caso, las histonas. Pero ¿qué va a pasar? No se queda nada más aquí, porque si no tendríamos una gran cantidad de nucleosomas, ¿no? Y estos de igual manera seguirían ocupando muchísimo espacio. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora vamos a pasar nosotros de tener un nucleosoma a formar un filamento de nucleosoma, en el cual ya no vamos a tener nada más un nucleosoma en el cual tengamos asociado el ADN, sino que van a juntarse múltiples nucleosomas y van a empezar a formar fibras, como podemos checar en la parte de esta imagen. Y con estas fibras lo que vamos a hacer es que vamos a lograr todavía mayor condensación de nuestro ADN.
el cual posteriormente lo que va a formar ahora van a ser, si no me equivoco, es ahora en donde se forma la cromatina, que ya va a ser estos como andamios de nucleosomas, donde vamos a tener una gran cantidad de nucleosomas asociados con estas proteínas tan compactadas, las cuales van a volver a compactarse todavía más cuando nos encontremos en el proceso de la mitosis. Y por eso se dice que vamos a tener la presencia de los cromosomas ya cuando nos encontremos en este ambiente mitótico. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar poder condensar lo máximo que podamos todo nuestro material genético para que en el momento en el que se dé esta división de las células por medio del proceso de la mitosis, no se pierda o no haya una ruptura del material genético el cual está formando parte de nuestro organismo, ¿no? Y por eso es que se forman los cromosomas metastásicos, en los cuales, como pueden ver, toda esta condensación de en este caso, de nuestros filamentos de nucleosoma, donde teníamos varios nucleosomas asociados, correspondería nada más a esta pequeña sección de un cromosoma. Y de hecho, justamente son estos cromosomas los cuales nosotros vamos a ver las microfotografías. No sé si ustedes ya han llegado a hacer esta práctica en donde han visto la imagen, y creo que se las he traído un poco más abajo, en donde se puede ver a mayor detalle una gran cantidad de cromosomas, no las puse, ¿no? Una gran cantidad de cromosomas, los cuales van a dividirse, si no me equivoco, en 23, no me acuerdo muy bien si son 22 o 23 pares, les diría que son 22 pares y dos pares, los cuales están asociados a los genes sexuales, pero bueno, ya lo terminaré de checar, ahí sí les debo la duda. A veces uno tiene tanta info en la cabeza que se le van. Pues bueno, básicamente se sigue ese proceso, ¿no? También les he traído pues otra imagen en el cómo es que se va a ensamblar la cromatina y pues es básicamente lo mismo. Como les decía, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es partir del ADN. Este ADN va a empezar a enrollarse en los nucleosomas y luego se dice que realiza el proceso del superenrollamiento, ya que estos nucleosomas van a comenzar a asociarse para poder formar estos filamentos de nucleosoma, en los cuales nuevamente vamos a tener una gran cantidad de proteína, o en este caso de ADN, mejor dicho, asociada a los nucleosomas, los cuales van a comenzar a permitir que se condense y se condense muchísimo más nuestro ADN. Algo importante también es que este enrollamiento, por así decirlo, se le dice enrollamiento helicoidal. Ujú. Y es así, y es justamente este proceso el cual nos permite a nosotros el poder formar las fibras de cromatina. Y además, algo importante también era justo lo que les comentaba, que la condensación máxima nosotros la vamos a tener en el proceso de la mitosis, específicamente en la metafase, ya que en la metafase es en el momento en el cual se va a llevar a cabo el proceso de la formación de un cromosoma. Ahora sí, una vez que ya entendimos cómo es que se da esta compactación del ADN, algo importante también que tenemos que recordar es que no es que absolutamente todas nuestras fibras de ADN vayan a condensarse o vayan a estar estructuradas de la misma manera, sino que nuestra cromatina puede tomar doble, por así decirlo, puede tomar dos maneras muy distintas, las cuales van a ser la eucromatina o la heterocromatina. Es decir, van a ser como dos maneras en las cuales se haya llevado a cabo esta condensación de nuestro ADN. Normalmente, lo que nosotros vamos a ver es que la diferencia que va a tener una y otra es cuánto es el grado de enrollamiento que ha tenido una o la otra. En este caso, pues cuando nosotros hablamos acerca de la heterocromatina, que sería, no sé si los he puesto en esta imagen o lo tenemos acá, ya. Al hablar nosotros, en este caso, de la heterocromatina, va a ser aquella la cual se encuentre súper, hiper, mega empaquetada. Y por eso se le va a decir que esta se va a encontrar en un estado tan, pero tan condensado, la cual no va a poder mediar la transcripción. Y por eso va a decir que con respecto a su transcripción va a encontrarse inactiva y también esta heterocromatina va a contener secuencias de ADN altamente repetitivas. Se dice también
que su duplicación se encuentra en la fase S tardía y como les comentaba, esta se va a distinguir porque va a encontrarse mucho más condensada. Y además, esta va a tener de localización principalmente se va a encontrar en la periferia del núcleo. Mientras que al hablar de la eucromatina o la cromatina verdadera, por así decirlo, nosotros vamos a hablar de una cromatina la cual no se encuentra tan condensada, ¿no? Entonces, al no encontrarse tan condensada, lo que va a permitir es que va a permitir que se lleve a cabo la transcripción. Algo importante es que en este caso nosotros no vamos a tener unas secuencias de ADN repetitivas y que su duplicación se va a llevar a cabo en la fase S temprano, mientras que el de la heterocromatina se va a llevar a cabo en la fase S tardía. Algo importante también, que era lo que les comentaba, que justamente la eucromatina va a ser aquella la cual se encuentre menos condensada y esta va a encontrarse dispersa a lo largo de todo el núcleo. Ujú. Y creo que no sé si me está faltando hablarles algo con respecto a esto. Ah, y les traje también este cuadrito de su teoría que realmente yo les recomendaría mucho que lo puedan checar, que justamente es un cuadro el cual puede permitirles distinguir de manera más sencilla el en qué fase, eh, no, me estoy yendo para otro lado, el cual les va a permitir de manera mucho más sencilla el poder distinguir entre eucromatina y heterocromatina. Pero es básicamente lo que ya les había estado comentando, ¿no? El en qué estado físico nosotros vamos a tener la presencia de la eucromatina, por ejemplo, el cual va a encontrarse en un estado físico más laxo, el cambio químico que va a presentar va a ser un cambio químico acetilado y también lo que les comentaba que era una de sus características principales es que los genes que nosotros vayamos a encontrar en la eucromatina van a ser genes activos, los cuales van a replicarse en la fase S temprana. Mientras que la heterocromatina va a encontrarse más condensada, esta va a tener un cambio químico metilado y los tipos de genes, los cuales van a contenerla, van a ser genes inactivos o también le podemos decir genes silentes. Además, algo muy importante es que su proceso de replicación se va a llevar a cabo en la fase S tardía. Y algo importante que también tenemos que recordar es que, y sí, estaba bien lo que les comentaba, nosotros vamos a tener 22 pares de cromosomas somáticos y un par de cromosomas sexuales. Ya, bueno. Bueno, y algo importante también es que no solamente nosotros vamos a tener la presencia de esta cromatina, de esta heterocromatina o eucromatina, sino que también vamos a encontrar a la cromatina sexual o conocidos también como los corpúsculos de Barr, que de hecho, si todavía se sigue realizando las prácticas, ustedes lo van a poder ver de manera bastante bonita bajo el microscopio. Y van a ser justamente estos puntitos negros muy condensados los cuales lo van a representar. Esta cromatina sexual o corpúsculo de Barr va a haber sido descubierta aproximadamente en 1949 y fue originada por la inactivación de uno de los cromosomas X en el núcleo de una mujer, en este caso, ¿no? Algo interesante también de estas cromosomas sexuales es que van a estar formados por heterocromatina y justamente como habíamos estado conversando, la heterocromatina va a ser aquella la cual tenga pues esta amplia condensación y por eso nosotros al verlo en la microscopía electrónica lo que estamos checando son estas como manchitas pero bastante oscuras, ¿no? En este caso en el borde de los núcleos. Y algo importante también es que justamente la formación del corpúsculo de Barr lo que va a hacer es que ambas células de ambos sexos tengan el mismo número de cromosomas X activos y silentes en cantidades equivalentes de los productos codificados por los genes vinculados al X. O sea, básicamente nosotros estamos buscando una compensación de las dosis. Y algo también que nos comentaban es que justamente nosotros al hablar de los cromosomas tenemos que recordar que te dice que van a ser diploides, ¿no? Uy, no puede que me tarde. Sí, no se preocupen, chicas. Ya. Y antes de aquí, no se preocupen mucho por esta info porque van a ser, lo vamos a tocar un poquito más adelante en la siguiente clase, si no me equivoco, cuando hablemos un poquito más acerca de infogenética. Y la verdad es que se los debo un poco porque, uy, se me apagó la tablet, chicos. Bueno, ya, no puedo salir nada peor.
Bueno, algo que también quería comentarles, y sí, se me acaba de apagar la tablet, es que al hablar nosotros de todo lo que ya habíamos estado conversando, que es cuáles van a ser los componentes del núcleo, cuáles van a ser aquellos componentes los cuales van a formar parte del interior del núcleo, como en este caso decíamos, ¿no? La presencia de nuestro material genético representado en la cromatina, la cual formaba parte de que de los cromosomas, la lámina nuclear, lo que nos va a permitir es poder entender de manera un poco más detallada aquellos procesos como van a ser el ciclo celular. Tienen que tener, chicos, y la verdad es que como ya se me apagó la tablet, esto sí se los dejo de tarea. Quiero que ustedes para la siguiente clase, y es algo que yo se les voy a preguntar, nosotros vamos a ver ya a mayor profundidad lo que va a comprender el ciclo celular. Así que quiero que ustedes ya tengan bien delimitados dos cosas. En primer lugar, cuáles van a ser los componentes del ciclo celular, que la verdad es que es bastante sencillo. Nosotros vamos a tener una fase G0, las cuales no van a encontrarse en todas las células, sino van a encontrarse en estas células, las cuales nosotros van a ser quinescentes, van a encontrarse dormidas, por así decirlo, y vamos a tener la presencia de la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. Así que yo quiero que tengan en cuenta cuál va a ser el otro nombre que tengan la fase G1 y la fase G2 y que recuerden, ¿no? Básicamente este orden. Y también para que nos podamos ir y, y la siguiente clase tengamos ya las cosas un poquito más claras, quiero que tengan ya presente cuál va a ser la diferencia entre la mitosis y la meiosis. Sé que este tema especialmente es un tema un poquito denso, la verdad, sí, ya dejo de compartir porque se desató mi tablet, pero la verdad es que no es un tema difícil, así que no se preocupen. Ah, no se me escucha bien, disculpen. Ay, ay, disculpa. Pero bueno, chicos, sí, con esto ya vamos a terminar la sesión. No se preocupen porque se me cortó la presentación porque nada más quería darles un alcance muy rápido de lo que correspondía al ciclo celular. Así que como se los venía diciendo, por fin quiero que para la siguiente clase ustedes ya tengan una idea un poco más concreta de en qué consiste pues el ciclo celular, ¿no? Quiero que sepan cuáles van a ser sus etapas y la diferencia entre la mitosis y la meiosis para poder avanzar un poquito más rápido y ya les prometo que no voy a tener ese problema, ¿no? A ver, me dan 2 segunditos, chicos, que les voy a mandar su post-test. La verdad que muchísimas gracias por haber asistido ahorita. Ya sé que ha sido una clase bastante rápida porque he tenido que hacerla volando, chicos. Realmente les deseo muchísima, pero muchísima suerte en toda su semana. Espero que les vaya increíble y espero que sí se me haya escuchado durante la sesión. Creo que he tenido más problemitas que de costumbre. Realmente muchísimas gracias por haber asistido y ahorita les estoy mandando su postres. ¿Ok? Si todo quedó claro, les agradecería un montón si me pudieran mandar un like, porque como no me están abriendo micro, chicos, muchísimas gracias. Realmente se los agradecería un montón. Gracias, gracias. Si alguien tiene problemas con abrir el post-test, por fin, pásenme la voz o mándenme un puntito por el chat de la reunión para mandárselo por privado, porque no se olviden que tienen que llenarme su post-test, chicos. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar también por el grupo que tenemos ahí, el de Bio, y yo voy a estar bastante atenta. Nos vemos el día de mañana también. A ver, ya, sí, no te preocupes. Ya, ahorita checamos eso y les iba a decir que muy probablemente